Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Dos voces, una verdad. Estamos muy felices de estar aquí y poder compartir con ustedes. Y muy emocionados. Realmente para llegar a este punto ha sido toda una trayectoria, pero aunque hemos tenido dificultades, yo creo que hemos disfrutado el proceso. Sí, lo hemos disfrutado mucho, la verdad, y hemos visto el respaldo de Dios en este proyecto, en nuestras vidas también. Y aunque hemos pasado como sub y bajas de, más que todo también con el tiempo, pero el Señor se ha glorificado y siempre también en la obra del Señor, ¿verdad? Porque, Sí, ajá, eso es lo primordial. Así que vamos a empezar con un tema. ¿Cuál es el tema, Iris? es un tema muy importante que es la identidad personal. ¿Quién soy yo y para qué fui creado? Y les vamos a contar por qué surge este tema. Exacto, así que queremos empezar diciendo por qué hemos elegido este tema. La verdad es que pensamos que es un tema muy amplio, aparte que es un tema que lleva mucha tela que cortar, digamos. También es muy importante porque nos va a ayudar a la vida cristiana, al crecimiento personal también, y pues poder ayudar también a muchos jóvenes, más que todo en la etapa de la adolescencia, donde están pasando este tipo de digamos, de proceso y se hacen preguntas como: "¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿O quién voy a ser en el futuro? ¿Qué es lo que me define?". Ajá, muy bien. Y justamente todos pasamos por esa metamorfosis o por ese momento en el que nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y aunque seamos cristianos, ese momento llega. Y es muy importante conocer qué es lo que dice la palabra sobre quién somos nosotros. Vamos a empezar con una pregunta, ¿qué es la identidad personal? En el ámbito, digamos, podemos decirlo secular, ¿qué es la identidad personal? Bueno, la identidad personal es, digamos, como lo que nos define a nosotros como seres humanos, lo que nos hace únicos, quizás el conjunto de nuestro temperamento con nuestro carácter, lo que nos da una personalidad, digamos, pero una identidad personal, tal vez las personas puedan decir cuando les pregunta, ¿quién es usted? Ah, yo soy médico, yo estudié en tal parte, yo me llamo así, tengo tantos años, y bueno, aquí está mi credencial, mi DUI, como le decimos aquí, va, aquí en El Salvador. Así que, pero la identidad personal va más allá de eso. O sea, no nos define solo el ámbito profesional, sino que también otras áreas de nuestra vida y de nuestra personalidad también. Sí, correcto, es justamente lo que decíamos, es aquello que los define, que nos identifica, valga la redundancia de la palabra, como personas, quiénes somos y todas estas cualidades que nos hace ser quien soy, que te hace ser Suseli y que me hace ser Rocío. Muy bien. Entonces, entrando ya un poquito en materia sobre la identidad personal, vamos a hablar también qué es la identidad personal, pero en un ámbito más bien bíblico. Y hablando en términos bíblicos, y nosotros como personas cristianas, nuestra identidad personal básicamente es reconocer la soberanía de Dios, que hay alguien sobre nosotros. Y podemos recordar aquel texto en Salmos que dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y a partir de ahí empieza el quiénes somos nosotros a la luz de la palabra. Es reconocer que Dios nos hizo y que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Quiero que nos lleves a ese texto en Génesis, Suseli. Bueno, vamos a leer Génesis 1:27 para entrar en materia. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ese texto a mí me encanta bastante porque lo enseñamos también en la escuela bíblica, en los niños, para que sepan él que no anden creyendo cualquier cosa de que vienen del mono o que, pues sí, o son Cualquier otra un teoría. accidente o son, digamos, pura materia y que de la materia surgió todo, no. Imagínense si solo hubiéramos nacido de un simple, quizás, explosión como el Big Bang o que toda esa evolución que hay muchas teorías de la evolución y muchas cosas que la ciencia, ah, pues, o teorías más que todo. Entonces,
Y vemos que en la palabra de Dios no hay contradicción para decir que fuimos hechos por accidente, ¿sí? No, y de hecho hay rasgos científicos también que respaldan la teoría creacionista. No sé si te recuerdas del Sí, libro que te presté. Vamos a sí, hablar quizás en ya lo otra leí. ocasión de eso. Pero sí realmente hay pruebas, no hay cómo negar que existe un Dios. Y es que eso que acabas de leer es algo maravilloso realmente. Solo partiendo del hecho que somos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros no somos cualquier cosa, Exacto. no somos un accidente. Pero antes de entrar a ese tema de nuestro propósito y nuestra identidad, también hablemos sobre nuestra identidad perdida. Y bueno, vamos leyendo el Génesis. En el Génesis el Señor todo lo hizo perfecto. Dice la Biblia que todo lo hizo y vio Dios que era bueno. Entonces, cada día el Señor pues tuvo un orden, el Dios es ordenado, pues hizo toda la preparación para que la vida pudiera ser aquí en la tierra, ¿verdad? Y que pudiéramos sostenernos, tener pues el agua, los alimentos, el aire, pues, y ya vino el Señor, vino Dios y ubicó a Adán en el huerto del Edén, donde todo era perfecto y donde el propósito de Dios era estar en comunión constante con Él. Entonces, ese es nuestro propósito, de estar en comunión constante con el Señor, en esa unión, digamos, en ese mismo sentir, en estar en presencia con el Señor. Pero bueno, Adán pecó, Adán y Eva pecaron y esa comunión se rompió, pero Adán sabía lo que había perdido, porque ya había estado en el Edén. Entonces, ya había experimentado esa paz, ya había experimentado todo lo que era estar en comunión con Cristo, en plenitud con Cristo, entonces con Dios. Y la verdad es que nosotros, digamos, hemos nacido, digamos, en pecado, porque dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre, y que no hay ni un justo ni un uno, y también que no hay nadie bueno, como dijo Jesús, solo mi Padre es bueno. Entonces, nosotros nacemos en una, ¿cómo te explico? En un cuerpo, ¿verdad? Pecaminoso y esa soberanía nos es difícil comprenderla. Dice la Biblia que, bueno, el amor de Él es que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, para nosotros, ese vacío de quiénes somos, nuestra identidad personal, no la conocemos y por eso que hay personas en el mundo que tratan la manera de buscar y llenar ese vacío con otras cosas. Así es, muy bien. Es que justo de lo que estabas hablando, sucede que cuando esas dos personas, perdón, estaban en el jardín del Edén, tenían una naturaleza eterna, y es que nosotros tenemos ambas, porque el propósito de Dios para Adán y Eva, pues, y siempre es el propósito de Dios, es darnos una eternidad. Entonces, en aquel momento, lo que él le dijo a estas dos personas fue: ustedes pueden gozar de este jardín, ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí, excepto de este árbol, del bien y del mal, ¿ok? Y era porque cuando ellos comieron, pues vemos que ellos adquirieron un conocimiento, pero es que vino también a corromper el pecado. Y ahí es cuando entra esta naturaleza pecaminosa de la que tú hablabas. Y por eso es que hay una constante lucha. Es decir, nosotros sabemos, nuestra alma sabe que hay algo que necesita, que es a Dios. Pero está esta naturaleza pecaminosa que nos hace también ir y pecar, que a partir de esta desobediencia tendemos al pecado. Estamos en constante lucha por aquello que nos gusta y que parece bueno, pero que es pecado. Exacto. Es muy cierto lo que tú dices, que estamos en constante lucha con nuestra carne y la verdad es que el Señor nos comprende. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán, porque vino a mostrarnos el camino para volver a esa plenitud que teníamos en el huerto del Edén. Y qué bonito es saber que, bueno, yo creo que aquí hay personas que son cristianas y si no son cristianas, pues esperamos que esto sea de edificación y vamos a ir escudriñando la Biblia poco a poco, porque la verdad es que esto de la identidad personal es un tema bastante bonito para tratar, sobre todo si hay eh, esas ganas de querer crecer.
Bueno, y ahora continuando, vamos a ir a una cita bíblica si allá en tu casa quieres acompañarme con esta lectura. Está en Salmos 139, versículo 13 al versículo 16. Y dice de la siguiente manera: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Vamos a darle hasta el 17 porque me parece también muy lindo. Dice: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Wow, ahí vemos un salmo donde se relata y se expresa como esa dicha, esa plenitud que hay en Cristo, que aparte que explica que tan importantes somos para el Señor y que no somos un accidente, sino que hemos, bueno, el Señor nos ha creado con tanto amor y nos pensó mucho antes de la fundación del mundo. Así que me encanta mucho que hayamos tomado estos pasajes como referencia a esto. Sí, muy bien. Y es que justamente volvemos a ver en esta porción que Dios es el autor de nuestra identidad. Y partiendo de ahí, desde ahí, es que vamos descubriendo quiénes somos nosotros. Primero, conociendo que hay un Dios y que Él nos hizo, que estuvo esa delicadeza de formarnos, de hacernos a su imagen, de hacernos tan bellos y con un poquito de Él en nosotros Sí, la realmente. verdad. Es que somos hechos a su imagen y Sí, semejanza y claro. somos la viva, digamos, ¿cómo te puedo decir? La viva maravilla del Señor, que Dios existe y de que somos hechos no solo para venir al mundo y perder el tiempo, sino con un propósito divino del Señor. Y que aparte que Dios tiene un plan para toda la humanidad, para cierto grupo de personas, para un pueblo, también tiene bueno, a través de eso también llega el plan personal hacia nosotros. Es que todo es como integral, digamos. Ajá. Sí, pero es muy importante reconocer también que Dios no nos hizo solamente hablando físicamente. Es decir, nosotros, el ser humano es bastante complejo. Entonces, nosotros tenemos diferentes gustos, diferentes cualidades, diferentes predisposiciones que nosotros traemos desde Sí, bebés. que incluso ahí llega, que es el temperamento. Yo antes como que me confundía un poco, pero no, el temperamento es lo que, la predisposición que tú decías, que es algo que ya traemos genéticamente en nosotros. Pero el carácter es algo que se va formando y lo que que se puede modificar conforme vayamos creciendo y las experiencias que vayamos viviendo también. Entonces, tú decías algo muy importante que Dios no solo nos hizo así como físicamente, ¿verdad? Entonces, pero como nacimos también digamos, en este cuerpo pecaminoso, tendemos a correr al pecado, tendemos a reaccionar de manera que no agrada a Dios. Por eso es que en Cristo, y ya vamos a hablar de eso más adelante, conocemos esa plenitud y por eso en ese salmo es importante reconocer quién es nuestro creador para poder nosotros buscar nuestra identidad. Justamente lo que tú decías, tenemos estas predisposiciones que nos hacen ser quien soy y hay otras cosas que las aprendemos a lo largo de la vida. Pero hablando de estas predisposiciones, nuestros gustos, cómo somos nosotros, cómo nos conducimos, es algo muy especial, pero Dios tuvo ese cuidado con cada uno de nosotros y es algo que va relacionado con nuestro propósito.
Pero antes de mencionar nuestro propósito, vamos a leer, voy a dar lectura en Santiago 1:17 que habla justamente de lo que te mencionaba. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es justamente lo que te decía. Eso tan lindo que nosotros tenemos, virtudes, provienen de Dios. Sí. Y bueno, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo y nosotros sí estamos en constante desarrollo desde niños y muchas cosas, pero el Señor es lo bonito que Él no cambia, su fidelidad es eterna, su justicia es eterna y también eso nos hace a nosotros como cristianos ir de gloria en gloria, no quedarnos, digamos, en una sola. Bueno, hay un pasaje que dice que cuando era niño actuaba como niño, pensaba como niño y sabemos que no vamos a ser niños toda la vida, sino que llegamos a adultos con diferentes maneras de pensar y diferentes cosas que nos gustan, pero digamos, cuando ya estamos en Cristo, nuestro foco debe ser diferente. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es crecer en Cristo Jesús. Bueno, es justamente de lo que hablábamos, que Dios deposita esas cualidades en nosotros y como les mencionaba, eso va relacionado con nuestro propósito. Muy bien, y es que ahora retomando, ¿no? Ujú. Ya tenemos esto depositado en nuestros corazones, esto que por naturaleza traemos, que nos gusta, en lo que nos desempeñamos perfectamente como peces en el agua, Sí. pero eso lo vamos a tener independientemente que nosotros estemos en Cristo o no, Sí. porque es la naturaleza que Él depositó Ajá. en nuestro corazón. Pero ahí es donde va nuestro propósito. Nosotros podemos tener esas cualidades que Dios nos dio a todos, Ujú. independientemente seamos cristianos o no, estemos en Cristo o no, pero estamos fuera de ese lineamiento, Exacto. fuera de ese propósito. Me gustaría ilustrarlo, no sé si te recuerdas de aquella plática de tú fueras cantante, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y es que este tema ya lo venimos desarrollando de varios días. Incluso hasta lo predicaste ya en una En la iglesia. Bueno, entonces hablábamos de esta ilustración y es que yo te decía que yo sé que si tú no fueras cristiana, pues cantaras también porque Suseli, y no solo ella, sino que su familia trae como esta predisposición, esta inteligencia musical, la verdad. Su papá pues nos ha prestado este espacio porque es productor, toca bastantes instrumentos, su papá cantan, entonces eso es algo que ya viene por naturaleza en ellos. Entonces yo le decía, yo sé que si tú no fueras cristiana, tú cantaras, es decir, está haciendo lo que le gusta, pero es que no es el lugar. Ujú. Y también tengo la certeza de que si tú estuvieras en ese lugar, no dudo que alcanzarías un grado de que reconocimiento, alcance, porque tenés una voz muy bonita. Ujú. Pero, y es el testimonio de muchas de las personas que están en este mundo, aunque lo tengan todo, no hay una satisfacción. Ujú. Y es que aunque tú estuvieras haciendo lo que a ti te gusta, no estás bajo el propósito que Dios tiene para ti. Y es por eso que, bueno, Adán sabía y conocía lo que había perdido cuando pecó, pero nosotros, digamos que si yo no fuera cristiana, a lo mejor intentara llenar esos vacíos con otras cosas y tal vez dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión, pero fuera de Cristo nos creemos los más sabios y pensamos que íbamos llenando esos vacíos, esos huecos que fuera de Cristo, pero al final nunca nos llenan porque si algo se acaba, intentamos llenarlo con otra cosa o si algo no nos satisface, lo dejamos y empezamos a buscar otras situaciones, digamos, otras cosas que hacer para sentirnos validados, para sentirnos llenos, para sentirnos completos con Él. Pero fuera de Él, yo a lo mejor sí fuera quizás cantante o me gustara porque digamos que digamos, es como me he criado. Es que parte de la Ajá, voz. ajá, entonces digamos, si nací pues, en un lugar donde es la música y todo, entonces a lo mejor
me enfocara en eso, pero ya no estaría enfocada en lo que Cristo quiere para mi vida. Y entonces el plan de Dios no se desarrollará en mí. eh, y, y claro, Dios es justo y en algún momento a todos nos va a llamar, a todos los, aún los que no son cristianos, están escuchando un llamado, a veces pues escuchan personas que predican de la palabra de Dios, o viene un amigo y les habla, pero lo que te quiero decir es que qué bonito que Dios tiene todo pensado para cada persona, el proceso, el lugar, el momento adecuado para irnos moldeando, porque aún ahorita que yo ya, digamos, tengo una cierta edad donde ya, digamos, quizás puedo decidir por mí misma, pero es que yo no dejara, no dejara a Cristo por nada, porque ya o sea, siento yo que he experimentado momentos con él, momentos de intimidad con él, que aunque quizás no conozco a plenitud como es él, porque él es tan grande, pero yo sé que él es la verdad, la vida y es el camino que debo seguir. Entonces, yo, aunque volviera a nacer y quizás fuera o viviera en un lugar cristiano, pues eh, no cambiaría quizás nada. A lo mejor quizás sí ser mejor desde pequeña porque sentí que a lo mejor en la adolescencia uno se debía, o de cierta forma, no del todo, pero Es parte de esa búsqueda, pero sí, creo ajá, que estamos en un momento ya de nuestra vida en que hay una convicción propia y justamente lo que te decía, a veces lo que sucede en- con las personas que venimos de una familia cristiana, que nacimos en el Evangelio, ujú, es que pues a veces se cree que el Evangelio es heredado y no es así, tiene que haber un verdadero trato de Dios para ujú, con nuestras vidas, sí, en el que pues nosotros reafirmemos nuestra fe. nacer de nuevo. Correcto, así es. Pero bueno, vamos a pasar al otro apartado que es Dios conoce todo de mí Eso. y aún lo que no ha sucedido. Quiero que nos acompañen, vamos a dar lectura a los versículos 15 y 16 del mismo texto que hemos tomado, que es Salmos 39, y dice de la manera siguiente: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sí, es que Dios ya nos tenía pensado desde el inicio. Todo. Sí, entonces esa es la respuesta a que no somos una casualidad. Es decir, sí nacimos de, de un matrimonio, de una relación, pero a veces no es el caso. Ujú. A veces pues hay casos que son diferentes, que son trágicos, que tal vez Han vivido fueron, infancias. Ujú. no, fueron pues es un hijo no deseado, ¿no? Es una Sí, situación que es muy, delicado. muy fea, realmente se siente, me imagino que las Sí. personas la han de sentir feo, pero es una realidad. Sin embargo, que tú hayas nacido y tus padres no te desearon como tal, Y a o lo no, mejor. no provenga de una relación que esté llena de amor, no significa que esa persona sea una casualidad o que no tuvo que estar en este mundo. Ujú. Al contrario, Dios ya sabía que tú y yo íbamos a estar aquí Ujú. y nosotros Ni nunca nos sabíamos. imaginamos. Es que para Dios el futuro es historia. Así es, muy bien. Entonces, ahí en casita que nos estás viendo, joven, adulto, desconocemos cómo te sientes, pero si en algún momento te sientes triste o un poco desmotivado o no encuentras el rumbo de tu vida, sabe que Dios tiene algo preparado para ti y que no eres una casualidad, que Dios te creó con un plan, con un propósito perfecto. El versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Algo muy importante que dice, mi alma lo sabe muy bien. Eh, Cuando ya estamos en Cristo, ahí habla algo muy diferente, que aunque tengamos a eso del Señor en nosotros, por ser hechos, porque todos somos creación de Dios, ¿verdad? Hechos a imagen y semejanza. Pero
Ahora, ser hijos de Dios es cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo hacemos nuestro. Y ahí es donde dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y entonces eso que tú dices que ya no estamos como cristianos desalineados, digamos por decirlo, fuera del plan de Dios, fuera de esa salvación, entonces, como ya no estamos ahí, empezamos nosotros a querer ser más como Cristo y que nuestra identidad sea Cristo. Y el camino, dice la Biblia, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es el camino para poder llegar a nuestra identidad, pero ya vamos a ver cómo pasó eso. Entonces, y para llegar a esa identidad que es el Padre, vivir otra vez en el Edén con esa comunión con el Señor. Así que es muy difícil nosotros, porque, bueno, no sé, cuando éramos adolescentes, bueno, no estamos tan mayores, pero ajá, acabamos quizás de pasar esa etapa donde como a los 14 13 años uno se pregunta quién soy yo y qué voy a hacer y uno se imagina tantas cosas. Iris, no sé si te pasó eso a ti. Sí, claro. Y joven que naciste en una familia cristiana, o que tal vez no, pero actualmente pues se congregas en alguna iglesia y eres cristiano, y de repente te haces estas preguntas. ¿No sientes que te estás negando a Dios? Es decir, si estás en esta búsqueda de quién eres, está perfectamente bien. Porque yo creo ahora firmemente que ese momento de mi vida fue lo mejor que pudo pasarme para reafirmarme en fe, pero porque Dios tuvo realmente misericordia de mi vida. Y eso es justamente lo que quizás estos jóvenes deben pedir, que están pasando por esa transición y estar pensando, ¿quién soy yo? ¿Será que tengo un propósito en el estar en ese mundo? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y entonces yo te invito, joven, invitamos a los jóvenes Invitamos a los jóvenes, sí. a que hablen con el Señor, que oren al Señor y que les diga, que empiece a mostrarles lo que Él quiere para ustedes. Y primero, a vernos como Él nos ve. Porque ahora en día, en el mundo y con tanto apogeo de las redes sociales, y por eso es que veíamos muy importante este tema, es que se va deformando este valor, este propósito que Dios tiene para con nosotros. Sí, es que hoy en las redes sociales que todo el mundo pues, ay, soy influencer y hacen sus rutinas, digamos que pues sí está bien, pero en esa etapa de la adolescencia tendemos a adquirir todo lo que vemos y todo lo que escuchamos y digamos que en ese momento no somos tan tan capaces de discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada al Señor, pero eso más que todo pasa cuando no estamos en comunión con Cristo. Y cuando perdemos esa comunión con Cristo, tendemos a ver a otras figuras que está bien tener de ejemplos a personas, pero eh, creemos que nuestro valor ya se define por los likes que nos den, por los me gusta que nos den, por cuántos seguidores tenemos. Y si eso se acaba, o lo material, o que me quedé sin trabajo, o que, por ejemplo, no saqué dicha carrera, nuestra identidad se derrumbó, ya no soy nadie en esta vida. Y no es así, porque el Señor nos ha dado una plenitud. Y me canta un himno que dice, fuera de ti, nada deseo, y no soy nada fuera de ti. Entonces, en Cristo somos plenos, sí, y cuando conocemos eso, empezamos a ya ver dónde el Señor quiere que estemos, ¿sí? Dónde el Señor quiere guiarnos a nosotros y empezamos a actuar, empezamos a vivir conforme al plan de Dios, al plan perfecto de Dios, porque a Dios lo que le importa primero es moldear nuestro carácter, moldear nuestra alma. Entonces empezamos nosotros a buscar validación con los demás y tratándonos de acoplar a las diferentes ideas de los demás y qué es lo que les gusta a los demás y que si no soy así de esta manera no voy a socializar bien o no me van a aceptar como soy. Por ejemplo, los introvertidos, yo antes era algo introvertida. Bueno, no quizás, bueno, tímida, digamos, como que me sentía así puro pollito comprado cuando iba a la escuela y siempre he sido de esas personas que
de una amiga nada más en la escuela. Pero quizás por ese momento de adolescencia donde aparecen muchas inseguridades, es donde más nosotros tenemos que tener esa mirada en Cristo, ¿sí? Porque es en esa etapa donde, bueno, todas las etapas influyen y tenemos esa, que Dios nos ha dado ese poder de decidir por nosotros mismos, pero es muy importante estar en Cristo en esa etapa de nuestra vida. Vivir nuestra adolescencia de la mano con Dios Eso, es muy eso. importante, porque eso se lo he dicho a la congregación creo que un par de veces, y es que, claro, el adolescente está en esa búsqueda de identidad, y aquí es donde peligra mucho y se cae en eso que tú decías. Es decir, empezamos a compararnos, empezamos a ver diferentes personas. Ay, que ese tiene más likes que yo. Y que ay, yo tengo tantos likes, entonces yo soy mejor. O tal vez no es la comparación de las redes sociales, pero también podemos caer en otra cosa que como estamos buscando nuestra identidad, sentirnos parte de algo, también podemos entrar a grupos que no son tan saludables para nosotros, amistades que no nos convienen, eh, diferentes grupos que, o sea, que se salen de esa línea perfecta, que incluso se llega a los extremos, y aquí es donde salen estas diferentes situaciones. Aquí en El Salvador vivimos esta realidad de las pandillas. Sí. Y se veía esa dolorosa realidad que niños, jóvenes, adolescentes, que deberían de haber estado en formación, estaban metidos en estos grupos. Y adoptaban esa identidad, se vestían de esa manera, se vestían de, digamos, de una manera donde todos se podrían identificar. Y bueno, la verdad es que si vamos a un hospital y vemos a una persona con una bata y todas sus cosas, sabemos que es un doctor por la manera en cómo se viste. Entonces es como que ya tenemos quizás una identidad marcada porque la gente nos conoce, cómo somos, quiénes somos, pero ya la vida del cristiano es, digamos, como tú decías, que tenemos una lucha constante con nuestra carne. Ya entonces, como cristianos empezamos a querer imitar a Cristo, y es lo que la Biblia nos manda, a ser como Él. Y la verdad es que incluso a lo mejor quizás no nacimos en el hogar más lleno de amor, quizás, donde quizás a todo era color de rosa, sino que a lo mejor o nuestros padres nos vivían diciendo, pues no servís para nada, o que no podés. Entonces, para un niño, si tú le cuentas a un niño algo, se- te lo va a creer rápido, porque el niño cree todo. Si vos le decís, mira, si te comen las uñas, se te va a hacer una gran bola de uñas en el estómago. A mí me dijeron eso y me lo creí por varios años desde chiquita. Entonces, si tú le dices a un niño, vos no servís para nada, vos a ver por qué sos así, por qué sos así, vos que caís mal, o que andate vos, andate para tu cuarto, mira, no hagas nada. O te decían, todo haces mal. Entonces todo eso es como una carga que vas... Es que lo vamos guardando. Eso. Justamente es que, bueno, en la infancia son situaciones muy delicadas y realidades muy duras, pero hay niños que sufren violencia en sus hogares, Sí. en su familia. Y después, cuando llegan a la adolescencia, todo eso como que está guardado ahí. Y por eso después vemos a niños que quizás eran muy extrovertidos en la adolescencia, quizás de tanto ser inquietos y de tanto que los regañaban. En la adolescencia ya son niños así, apagaditos, que no quieren nada, o que no quieren salir de sus cuartos, o no quieren hablarle a nadie. Y venimos y vemos a muchos adolescentes sumergidos quizás en las redes sociales por no socializar, por no querer socializar así con demás personas, así digamos, en vivo y en directo. Pero también quizás he oído jóvenes que dicen, ¿y por qué nací en esta familia? Y quejarse, pero no es ese rumbo al que tenemos que tomar como jóvenes o como adolescentes si tú estás pasando por eso, sino que es momento de aferrarnos a Jesús. A los 12 años pues ya estaba en el templo estudiando las Sagradas Escrituras, y eso es el mayor ejemplo que Jesús nos pudo dar aún desde pequeño, estar en la casa de oración, estar constantemente en la luz que pues era estar en comunión con su Padre.
Pero un joven que no sabe de Cristo, por eso como jóvenes cristianos creo que tenemos esa responsabilidad, ese llamado a predicar el Evangelio a los jóvenes, a nuestros amigos. Tú, si eres cristiano, puedes predicarles a tus amigos en la escuela, en el colegio o en la universidad, hablarles, darles una palabra que se desahoguen contigo. Iris es psicóloga y creo que es una proceso. sí, y creo que es una mujer que sabe escuchar bastante. Y creo que eso es algo muy bonito que lo adoptemos como cristianos, estar ahí para las personas que necesitan algo para encontrarse con Cristo. Algo que se dice mucho en las redes sociales, hablando de la identidad personal, que encuéntrate a ti mismo y que deja todo y haz quizás algo, un viaje para encontrarte a ti mismo. Es que está bien conocerse, pero ¿y luego? Sí, y además que cuando uno ve adentro de uno, digamos, por decirlo así, ve cosas feas, ¿no? Hay pecado, quizás a lo mejor somos muy enojados o tenemos muchas heridas adentro y no nos gusta. Es que es justo lo que te platicaba anteriormente. Es como platicar con Dios y pedirle que podamos vernos Ujú. como Él nos ve a nosotros. Porque Eso. claro, nosotros pues lo que leíamos, ¿verdad? Ujú. Toda buena dádiva viene de Dios. O sea, pero cuando nosotros nos inclinamos más a esta naturaleza pecaminosa, es muy difícil ver lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Ujú. Y ya partiendo de ahí, que ya nos conocemos, que está bien autoconocerse, entonces entra lo que decíamos, ¿verdad? Ujú. Como jóvenes cristianos, es ya poner en práctica eso que a nosotros nos guste, de la manera en que nosotros nos desenvolvemos bien, Ujú. usarlo para hablar de la palabra de Dios. Eso. Si no es hablado, cantado, Cantado, escuchando a las escuchando a las personas, personas. de la manera pues en la Sí. que te desenvuelves. Sí, incluso Dios nos ha depositado todos un talento. Y ahí incluso en la Biblia habla de talentos, habla de ministerios que el Señor da conforme a su voluntad, ¿verdad? Y también en Efesios habla sobre el carácter, cómo debe de ser la vida de un cristiano, andad como hijos de luz, dice su palabra. Entonces vemos que en todas esas cartas, en las cartas paulinas se menciona mucho lo de ser el carácter de un cristiano, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, conforme nosotros nacemos de nuevo, ya esa predisposición que a lo mejor teníamos, ese temperamento quizás enojado o que melancólico y sentíamos todo eso, eh, al nacer de nuevo, eh, se nos implanta un nuevo ADN, el ADN de Cristo, y tratamos la manera, ya conscientemente, de ser mejor como Él. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Leyendo la palabra del Señor y pasando tiempo con Él, que es así Ujú. como vamos a lograr la plenitud. Sí, pedirle al Señor que nos ayude a vernos Exacto. cómo somos, conocernos, pero para usarlo para el bien de su obra. Es decir, pues lo que tú tengas, cómo tú seas, el temperamento que tú tengas, Ujú. pues usarlo para Dios, porque realmente todos somos diferentes. Sí, Pero el exacto. fin, como cristianos, como jóvenes cristianos, es el mismo, pues es llevar la palabra de Dios para todo cristiano. La palabra de Dios, esa es la gran comisión que Cristo nos dejó cuando vino a la tierra, es llevar y esparcir el Evangelio. Eso, muy bien. Ok. Y entonces tú te puedes preguntar, pero ¿y entonces cómo voy a encontrar mi identidad? Ya hablamos un poco de Biblia y vimos con puntos bíblicos, pero ¿cómo lo voy a encontrar yo? ¿Cómo accedo a esa ¿Cómo identidad? accedo a esa identidad? Una plenitud con Ujú. Cristo. Sí. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, el plan de salvación. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa es la clave donde nosotros vamos a poder encontrar nuestra identidad personal en Cristo Jesús para llegar a nuestro Padre, llegar otra vez al Edén. Es que Jesús fue ese propósito de, aparte de salvarnos del pecado, que fuéramos plenos, que volviéramos a ser lo que éramos antes de que Adán y Eva pecaran, que toda la humanidad pecara. Así que, Así es, muy bien. Sí, para volver a esa plenitud tenemos que venir a Cristo. Por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario, sí. para que podamos acceder nuevamente a esa
como tú dijiste, volver al Edén. Ajá. Y tú aceptas a Cristo en tu corazón y viene el Espíritu Santo y como dice la Biblia, ya no vivo yo, como esto dijo Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, Más más Cristo vive Cristo en mí. vive en mí. Y qué bonito es saber que el Señor en la Biblia nos va marcando el camino que debemos seguir. Viene el Espíritu Santo, tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te bautiza, te sella con su Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, y vienen los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y todos esos talentos con los que naciste desde pequeño, Dios el Señor los pule y los usa para su obra, para hacer su voluntad, y es algo tan bonito, tampoco vamos a despreciar todo quizás con lo que tú decías, ¿verdad? Que el Señor usa nuestros temperamentos también para su obra. Y entonces viene el Espíritu Santo y nos da los frutos del Espíritu Santo. Es donde ya vamos a moldear nuestro carácter y acoplar nuestro temperamento a la palabra de Dios. Entonces, después el Señor nos va a ir regalando dones y vamos yendo de gloria en gloria hasta que lleguemos a la perfección, que ya es cuando ya estemos allá en el cielo. Ajá. Así es, muy bien. Realmente me ha gustado esto, A mí este también. momento de reflexión, y espero que a ustedes ahí en casita también les haya sido de bendición este video, porque nosotros realmente lo hemos disfrutado y ha sido de mucha bendición y los anteriores que grabamos. La verdad es que nos ha costado un poquito porque aquí hay visuales, producción de sonido y todo. Sí, pero hemos visto también, como decíamos al inicio, hemos visto la mano de Dios y esperamos pues así poco a poco ir mejorando, Sí, no solamente visualmente, sino llenarnos más de la palabra de Sí. Dios, seguir trabajando en nuestra relación con Dios, nuestra amistad también. eso. Y pues si les gustó el video, dejen su like, comenten. Si tienen preguntas, pues también pueden hacerlas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que las vamos a dejar por ahí. Por ahí abajo también. Y ya pues ahorita creo que vamos a estar subiendo, digamos quizás uno semanal, así que pendientes por ahí por las redes sociales vamos a estar anunciando los días que vamos a estar subiendo y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. La verdad es que hemos visto el respaldo de Dios porque empezamos sin nada, la verdad. Así es. Solo con mi celular, también, bueno, nuestros celulares Sí. y Y muy admiradas, tenemos ya 6 suscriptores en nuestro canal y no tenemos nada. Muchas gracias a nuestros amigos, nuestra familia que ha estado apoyándonos, que no hemos detallado tan bien qué era lo que estábamos haciendo, porque por aquí ya tenemos bastantes semanas de Sí. estar trabajando. Sin embargo, hemos visto mucho el respaldo de Dios y el apoyo de nuestras personas cercanas. Así es, así que muchas gracias hermanos por acompañarnos y pues esperamos que estos temas sean de mucho interés para todos, para nosotros, para todos y nada, pues se viene mucho más, así que atentos. Que Dios les Bendiciones. bendiga y nos vemos en otro episodio de Dos Voces. Una verdad.